causa de hipotiroidismo en todas las áreas donde hay un consumo suficiente de yodo. Obviamente, en otros países donde todavía hay deficiencia de yodo, esa es la causa principal de hipotiroidismo, pero en nuestro medio, en Sudamérica, podemos hablar, y en la mayor parte de los países del mundo, donde ya se ha superado el tema de la deficiencia de yodo, esta es la principal causa para que haya hipotiroidismo. Y su etiología es autoinmune, por eso que se van a encontrar títulos elevados de anticuerpos antitiroideos. Básicamente puede haber también un bocio más una alteración en la función tiroidea. El bocio obviamente es indoloro y van a haber los anticuerpos positivos antitiroideos. Si se hace una punción aspiración con aguja fina de la glándula tiroidea, podemos encontrar un infiltrado inflamatorio. Eso no es indispensable hacerlo, pero obviamente tiene indicaciones de cuándo sí, cuándo no. Típicamente va a haber un crecimiento lento de la glándula tiroidea y inicialmente es un paciente que está asintomática. Podemos encontrar incluso un bocio eutiroideo, pero bueno, la clínica va desde un bocio eutiroideo con función tiroidea normal, asintomático, sin molestias, hasta llegar a un estado de mixedema franco, que es un cuadro grave. Puede encontrarse un bocio simple o muy duro, y obviamente la forma más típica de presentación va a ser con los síntomas típicos de hipotiroidismo, que enseguida vamos a detallar. En un pequeño porcentaje de estos pacientes que tienen la tiroiditis crónica autoinmune, este bocio asociado a anticuerpos antitiroideos, en un 2 a 4% puede más bien presentarse como hipertiroidismo. Cuando así se presenta esta tiroiditis de Hashimoto, se la denomina de Hashimotoxicosis, que es una forma muy rara de presentación. Probablemente va a haber el bocio, van a haber los anticuerpos antitiroideos, y en vez de ver hipo, que es lo más habitual, puede haber hipertiroidismo, y eso se denomina Hashimotoxicosis. Esta es una diapositiva. ¿Me confirma si las diapositivas están cambiando, por favor? Ayer, el otro día estaban congelándose. Muy bien. Esta tabla básicamente resumen las características de los distintos tipos de tiroiditis, ¿no? La aguda, como ya habíamos mencionado, normalmente es de etiología bacteriana. Sí es habitualmente en pacientes inmunocomprometidos, y obviamente los signos inflamatorios locales son muy agudos, ¿no? De dolor, calor, rubor y tumefacción, y pueden haber signos y síntomas sistémicos, pero por el síndrome tóxico infeccioso. Y obviamente en el diagnóstico va a ser importante encontrar fiebre, pero también en el hemograma datos de infección aguda bacteriana como son la leucocitosis, con neutrofilia o incluso con desviación a la izquierda. Y el tratamiento va a ser básicamente antibióticos, y si hay colecciones en la glándula tiroidea se puede hacer el drenaje quirúrgico, idealmente con un cultivo más de la punción que se haga. En la subaguda, que es la más frecuente también de las tiroiditis, es de etiología viral. El paciente viene además dijimos que es precedido por una infección viral de la vía aérea superior las semanas previas. Luego viene con dolor en la glándula tiroidea, hay dolor cervical anterior, hay un poco de febrícula, y puede en la subaguda puede en la fase inicial cursar con hipertiroidismo transitorio, ¿no? Y aquí lo típico, la clave en el diagnóstico va a ser que tengamos un marcador inflamatorio aumentado, como es la velocidad de eritrosedimentación. Y obviamente los anticuerpos son negativos porque esta es una inflamación de origen viral. Y el tratamiento es más sintomático en base a AINES o antiinflamatorios. Solo cuando el dolor y la inflamación no respondan a la aspirina o algún otro antiinflamatorio, se puede usar corticoides. Y dijimos también que en la fase que curse con hipertiroidismo, solo vamos a dar
beta bloqueantes para controlar los síntomas. No, nunca fármacos antitiroideos, porque vamos a pausar. Ustedes saben que en la tiroiditis subaguda, en la fase inicial puede cursar con hipertiroidismo y en una fase más tardía puede, de acuerdo al daño de la glándula, va a cursar nuevamente, va a pasar a una fase de hipotiroidismo. Por eso está contraindicado fármacos antitiroideos. Solo damos en la fase de hipertiroidismo, damos beta bloqueantes, no fármacos antitiroideos. Hay dentro de las subagudas están también las tiroiditis, las tiroiditis transitorias o hipotiroidismos transitorios, son de origen autoinmune también. Eso es más típico en el paciente. También hemos indicado en la clase inicial que en la historia clínica la importancia también de indagar si está cursando, está en una etapa postparto, porque es más típico en esta etapa postparto, esta tiroiditis linfocitaria transitoria o tiroiditis autoinmune transitoria, donde sí va a haber un bocio. Lo más probable es que se presente con un hipotiroidismo transitorio. Acá podemos encontrar básicamente eritrocentesis normal, una captación nula en la gammagrafía y algunos títulos bajos de antiperoxidasa, que son anticuerpos antitiroideos, pero como es un cuadro transitorio, generalmente se presenta más en el posparto. También el tratamiento del hiper va a ser con beta bloqueantes, y si el paciente cursa con hipotiroidismo, ya con deficiencia de hormona tiroidea, vamos a tener que usar hormonas tiroideas como la levotiroxina. Y finalmente, en la forma crónica, que es la que acabamos de hablar, o la forma también de base autoinmune, cursa con bocio, cursa con hipotiroidismo, muy rara vez va a cursar con hipertiroidismo, como dijimos. Y acá la clave, como es una enfermedad autoinmune, va a ser los altos títulos de hormona de anticuerpos antiperoxidasa. Y el tratamiento va a ser dar hormona tiroidea. Bien, con esto habíamos terminado el capítulo del hipertiroidismo y las distintas formas distintas formas de las tiroiditis, ¿no? Con la tiroiditis crónica, que es el más importante. A ver, déjenme buscar el otro tema. Bueno, se está compartiendo la pantalla, ¿no? Bien, ahora vamos a continuar con hipotiroidismo. Perfecto. Vamos a comenzar el capítulo o la última parte de la tiroides, que tiene que ver con el otro extremo, con el hipotiroidismo, que no es más que un síndrome, un conjunto de signos y síntomas, que eso se denomina síndrome secundario a una producción insuficiente de hormonas tiroideas. Ya la clase adelantamos, vamos a volver a repetir que obviamente el hipotiroidismo o el hiper también se puede clasificar en 3 tipos, según donde esté ubicada la alteración. Desde luego, el 90% de la etiología va a estar ubicada en la misma glándula. A eso llamamos hipotiroidismo primario. Y hablamos, perdón, de secundario cuando el problema está en la adenohipófisis. Y terciario, finalmente, cuando el problema está en el hipotálamo. Entonces, ¿no? Cuando falla la glándula primaria, cuando no hay TSH, secundaria, y cuando no hay TRH, hormona liberadora de TSH, terciario. Estas últimas dos, secundaria y terciaria, también se les denomina de origen central. Y obviamente la primaria es cuando el problema está en la glándula tiroidea. Cuando hablamos de etiologías o de causas de hipotiroidismo, como dijimos, el 90% se deben a trastornos en la glándula tiroidea, y dentro de las alteraciones que pueden causar hipotiroidismo primario tenemos principalmente la pérdida de tejido funcionante. ¿Cómo se puede perder tejido tiroideo funcionante?
principalmente por una cirugía, si se le ha practicado una tiroidectomía, si el paciente recibió yodo radioactivo o recibió alguna otra radioterapia en el cuello, va a ocasionar una pérdida de tejido tiroideo. Y como acabamos de hablar, la principal causa de hipotiroidismo, ¿cuál es? La tiroiditis crónica autoinmune. Esa es la principal causa para que haya hipotiroidismo en todo el mundo en la que no hay deficiencia de yodo. Ahora, también puede haber, o como otra causa de hipotiroidismo, que se altere la función normal de la glándula tiroides por la deficiencia de yodo, que eso también en nuestro medio hace muchos años se pudo erradicar. La deficiencia de yodo es la principal causa de que haya bocio en estas áreas donde hay deficiencia de yodo y al mismo tiempo que haya hipotiroidismo. También algunos fármacos pueden causar alteraciones en la función tiroidea, como algunos fármacos yodados pueden causar trastornos en la función tiroidea, y la ingesta de fármacos antitiroideos también van a causar obviamente esta alteración en la función. Y en un pequeño porcentaje de casos tenemos el hipotiroidismo central, cuando el problema está en la hipófisis o en el hipotálamo, mayormente congénitos, mayormente tumores vasculares infecciosos, incluso traumatismos encefalocraneanos graves pueden también dar lugar a este tema, a este trastorno de la glándula del eje hipotálamo hipoficiario con daño en el hipotálamo o daño en la hipófisis. Entonces esto hay que tomar en cuenta también al momento de hacer la historia clínica. No quiero avanzar, entonces dejar de compartir. Un segundito, se ha trancado la... Enseguida recuperamos. Bueno, vamos a ver. No sé si se está compartiendo, aunque no está en pantalla grande, pero no me está permitiendo avanzar. Se comparte, ¿no? Bueno, entonces estamos hablando de la etiología, de la principal causa de la primaria, las distintas causas que pueden afectar la glándula tiroidea y finalmente las que son mucho más raras, como las de origen central. Tenemos un grupo de causas de etiología transitoria, como dijimos hace. Tenemos la tiroiditis de Decker-Vain, que es la tiroiditis subaguda, que es la de etiología viral, que es una causa también que hay que tomar en cuenta de hipotiroidismo, pero transitorio. Y también tenemos acá la tiroiditis postparto. Y en este es como su nombre indica, como son trastornos transitorios de la glándula tiroidea, en este caso pueden cursar con hipotiroidismo. Está indicado el administrar hormonas tiroideas como la levotiroxina, pero mientras dure el cuadro transitorio. Entonces es un seguimiento, no es un tratamiento indefinido. Bien, y ya hablando de la principal causa, espero que no se me congele ahí la pantalla, vamos a ver si avanza. La principal causa de hipotiroidismo, como se les ha repetido varias veces, sigue siendo la tiroiditis crónica autoinmune, o también llamada tiroiditis de Hashimoto. Esto obviamente tomando en cuenta en todo el mundo, en todas las áreas donde no hay deficiencia de yodo, porque si hay deficiencia de yodo en un país, esa va a ser la principal causa de hipotiroidismo. Eso tiene que estar claro. En nuestro medio, en Sudamérica, ya se ha dedicado al tema de la deficiencia de yodo gracias a la sal yodada,
Entonces, esta es la principal causa de hipotiroidismo. Rara vez se va a presentar esta misma tiroiditis como una fase, puede cursarse como un hipertiroidismo, a lo que se denomina hashitoxicosis. Como es una enfermedad de origen autoinmune, típicamente van a haber dos tipos de anticuerpos. El más importante, los antiperoxidasa en el 95% y la antitiroglobulina en un 60%, pero tiene que haber anticuerpos positivos, anticuerpos contra la glándula tiroidea. Grabando. Vamos a dejar solamente en pantalla pequeña. Bien. Otras causas, repitiendo, están obviamente cuando se quita tejido tiroideo, como es la tiroidectomía total, habitualmente esto a las 4 semanas, tampoco es inmediato, pero cuando se ha hecho una tiroidectomía total, sí o sí va a haber un hipotiroidismo franco a las 4 semanas. Un poco más, de forma más tardía, va a ser obviamente en la tiroidectomía subtotal o hemitiroidectomía. Hemos hablado de que el tratamiento con yodo radioactivo, por ejemplo, se lo practica mucho en la enfermedad de Graves-Basedow, y el 70% de los pacientes que se le ha dado como tratamiento yodo radioactivo, a los 10 años van a tener hipotiroidismo. En el caso del bocio nodular, el 58% van a presentar hipotiroidismo a los 8 años. Hay una forma muy rara, pero tienen que saber que existe este cuadro. Se la denomina hipotiroidismo periférico. Y ese es son casos rarísimos en los que el problema está, hay de hormona tiroidea, incluso vamos a tener TSH aumentada con hormonas tiroideas aumentadas, pero síntomas y signos de hipotiroidismo. Ustedes saben que por definición, para el hipotiroidismo en sangre va a tener hormonas tiroideas bajas. Si tienes hiper, tienes hormonas tiroideas elevadas. Obviamente la TSH se modifica según si es primario, secundario, terciario. En el primario, que estamos todos los que vemos, como en el hipotiroidismo primario, las hormonas tiroideas tienen que ser bajas con la TSH aumentada. Por favor, aquí alguien está con su micrófono prendido, apáguelo. Entonces, hay un micrófono encendido, tienen que apagarlo, jóvenes. En el caso del hipotiroidismo periférico, en el que hay resistencia en el receptor a la hormona tiroidea, vamos a tener un caso extraño en el que tanto la TSH como las hormonas tiroideas están elevadas en el laboratorio o en la sangre, pero el cuadro clínico es el que aquí hace el diagnóstico. Los signos y síntomas son hipotiroidismo. ¿Y cuáles son estos síntomas y signos? Al igual que el hipertiroidismo, las manifestaciones clínicas son floridas, porque la hormona tiroidea es de acción sistémica. Entonces, cuando también la hormona está insuficiente o deficitaria, entonces también van a haber muchos síntomas y signos. Lo habitual es que sea una aparición progresiva, ¿no? Primero de forma sintomática, oligosintomática, y según vaya evolucionando el paciente, puede llegar así como se ve en la imagen, en una fase mixedematosa, en una fase ya de entrando a un coma mixedematoso, un cuadro grave, y obviamente es una etapa muy tardía del diagnóstico, pero puede llegar desde cuadros leves asintomáticos hasta cuadros graves de coma mixedematoso. Lo típico es que haya, de forma general, este trastorno de hipotiroidismo ocasiona una acumulación de sustancias de mucopolisacáridos como el ácido hialurónico y otros glucosaminglucanos en la piel,
y da ese signo llamado mixedema, que en realidad es un pseudoedema, porque no es como definimos el edema como acumulación de agua en el intersticio. Aquí se acumula glucosaminglucanos que da ese aspecto pseudoedematoso en la piel. En el metabolismo, como el metabolismo está disminuido, estos pacientes tienden a tener apetito disminuido, pero igual aumentan de peso. Son pacientes, además, como el metabolismo genera calor, como el metabolismo está disminuido, son pacientes que tienen intolerancia al frío. Y en casos extremos pueden venir con hipotermia, como cuando están entrando en coma mixedematoso, que además valga la pena aclarar, la época del año donde más frecuentemente se presentan estos cuadros de coma mixedematoso es en invierno, y estos pacientes vienen con hipotermia. Si el coma mixedematoso no se trata, tiene mortalidad del 100%. Si eso lo dejamos a su libre evolución, es mortal el coma mixedematoso. El paciente sí típicamente viene más, incluso va a la consulta de endocrinología porque aumenta el peso. Es más, en la práctica diaria todo el mundo culpa la tiroides, y en un pequeño porcentaje sí, evidentemente hay hipotiroidismo, pero la mayor parte de las causas son trastornos en los hábitos alimenticios y en la falta de ejercicio, pero obviamente el aumento de peso es una manifestación muy característica del hipotiroidismo. Piel y faneras. Es muy relevante la piel seca, la piel pálida. Incluso se habla de que hay una pigmentación amarillenta. Esto se debe básicamente a que hay una acumulación de caroteno. Son pacientes que tienen anemia normocítica, tienen acumulación de caroteno, acumulación de glucosaminglucanos. Eso da el aspecto pálido, incluso amarillento en la piel. Eso es una manifestación también un poco muy avanzada, pero sí puede presentar el paciente trastornos en la piel, esa piel como si estuviera hinchada, pero es más, esa palidez y esa coloración se debe a esas alteraciones que les he mencionado. También se asocia mucho el vitiligo al hipotiroidismo. Entonces, justamente podemos encontrar estas manifestaciones de vitiligo en el hipotiroidismo. Al momento de hacer la anamnesis, uno puede detectar tranquilamente cómo está comprometido el sistema nervioso central. Y son pacientes que tienen bradipsiquia, bradilalia, bradiquinesia, que básicamente tiene que ver con el pensamiento lento, con el habla lento y con los movimientos. Desde que entra a la consulta, uno ve cómo el paciente se mueve lentamente, que a lo que denominamos bradiquinesia. Es un paciente, podemos sospechar de hipotiroidismo solo al momento de hacer la anamnesis, al hacer el interrogatorio, sin todavía haberle hecho nada de examen físico. Obviamente viene por otros síntomas, ¿no? Bueno, el paciente viene por muchos otros problemas, como es una enfermedad, como es una hormona de acción sistémica, viene por muchos problemas. A veces el paciente va por psiquiatría, o le llevan los hijos a psiquiatría porque la mamá anda deprimida, con la habilidad emocional, no quiere comer, no quiere levantarse, y lo que tiene es hipotiroidismo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Los pacientes tienen muchas formas de presentación. Y si hablamos del sistema cardiovascular, obviamente lo típico va a ser la bradicardia. Pero en algunos pacientes podemos encontrar cardiomegalia, porque puede haber un derrame pericárdico que, como se ve en la placa radiográfica de la imagen, se ve esa imagen en copa de champán invertida, en la que la causa de esta cardiomegalia es la que hay un derrame pericárdico que puede cursar como complicación en el hipotiroidismo. Y obviamente si hay derrame pericárdico vamos a encontrar ruidos cardíacos alejados o de intensidad muy disminuida. En el aparato locomotor, aparte que los movimientos son lentos de pacientes, el paciente a veces viene por artralgias. A veces el paciente va a consultar por reumatología porque tiene artritis, o en reumatología, todo paciente que viene con dolor articular
debe estar en su diagnóstico diferencial y entre sus pruebas que se solicita el perfil tiroideo, porque también el hipotiroidismo puede dar síntomas de artralgias. Los reflejos están disminuidos, los movimientos están enlentecidos. En el aparato urogenital, el paciente puede haber dos formas de presentación en la mujer. O puede tener amenorrea, no hay menstruación, amenorrea primaria, nunca haberle llegado a su menarquia, o si tiene ya tiene sus ciclos menstruales, más bien puede manifestarse como polimenorrea, o sea, menstruaciones abundantes. Entonces, esas dos formas de presentación puede presentarse en la mujer, y obviamente la infertilidad o la ausencia de posibilidad para embarazarse también es otro problema que se va a presentar. En el aparato digestivo, lo típico va a ser el estreñimiento. También por el tema de acloridria o disminución de la sección de ácido clorhídrico y la deficiencia de vitamina B12 en estos pacientes puede cursar con anemias del tipo de las anemias megaloblásticas o macrocíticas. Pero esto por un trastorno en la secreción del ácido clorhídrico o acloridria. Y bueno, y va de la mano en la manifestación hematológica. Lo típico desde el punto de vista hematológico es que hay una anemia normocítica normocrómica. Al igual que en el hipo tenemos este trastorno de anemia normocítica normocrómica. Pero en el hipotiroidismo tiene la diferencia del hiper, que cuando hay deficiencia de vitamina B12, en el hipotiroidismo puede haber también otro tipo de anemia que se denomina anemia megaloblástica o anemia macrocítica. Y en la glándula tiroides pueden haber pacientes con bocio tiroideo. En este caso es un bocio hipotiroideo. Y esta es una diapositiva que resume básicamente todas las alteraciones. Nos olvidábamos en el cuero cabelludo, en los pelos, en la piel también se olvidaban muchas cosas. Hay caída, hay un pelo seco, un pelo grueso, un pelo frágil, en la que además comprometen las pestañas, las cejas, el pelo el vello corporal en general. Y uno puede ver en el paciente la disminución de las cejas, de la caída fácil del cabello, aparte de ser una piel seca, engrosada, podemos encontrar muchas alteraciones también en la piel. El edema, el mixedema más típicamente se presenta en la cara, en las manos, en los pies. Por eso se habla también de la facie mixedematosa. Pero como les dije, no es un edema verdadero, es un pseudoedema, porque más bien es un trastorno. Como consecuencia del hipotiroidismo hay acumulación de glucosaminglucanos y eso da esa fase abotagada o esa fase hinchada o esa fase mixedematosa. El paciente típicamente no va a tolerar el frío, ¿no? Son pacientes que tienen intolerancia al frío, son pacientes que tienen hipotermia en casos extremos. También me olvidaba mencionar en la parte musculoesquelética, si bien viene por artralgias el paciente, puede haber un compromiso, es muy típico que haya un compromiso del nervio mediano, a lo que llamamos el síndrome del túnel carpiano, entonces también tiene que estar dentro. Es una manifestación como también se puede presentar el hipotiroidismo como túnel carpiano. Bueno, las metorragias hemos hablado, el peso, ¿no? El peso ya hemos dicho también, el paciente típicamente con hipotiroidismo va a cursar con aumento de peso. No se olviden de la piel seca, amarillenta, de caroteno en la piel. Y en la parte también osteotendinosa, los reflejos tendinosos están enlentecidos. Hiporreflexia. Ya para ir terminando, el diagnóstico del hipotiroidismo básicamente es clínico. En realidad, de los trastornos de la tiroides, tanto el hiper como el hipo, el diagnóstico tiene que ser clínico. Y únicamente tenemos que pedir las pruebas de función TSH, T4 libre para confirmar, peor aún, en la materia de semiología, donde la historia clínica con la anamnesis y el examen físico es el pilar para llegar a un diagnóstico. En este caso es un diagnóstico clínico, podemos decir también diagnóstico sindrómico, que es lo mismo, un diagnóstico sindrómico, y en base a ese diagnóstico sindrómico hacemos la confirmación
pidiendo pruebas de función tiroidea, como son la TSH, idealmente la TSH ultrasensible y la T4 libre. Entonces vamos a detectar si tenemos una, a ver, ¿cómo sería el perfil tiroideo en el hipotiroidismo? Ustedes saben que la tiroides está regulada por el eje hipotálamo hipofisiario. Ustedes saben que es el mecanismo de regulación, hemos hablado en la anterior clase, el mecanismo de regulación es por retroalimentación negativa. Si suben sangre a las hormonas tiroideas, las hormonas de arriba tienen que bajar, TSH y TRH. Y si las hormonas tiroideas están bajas, las hormonas que estimulan a la glándula, TRH y TSH, están aumentadas. Pero eso es en condiciones fisiológicas normales. Cuando está enferma, cuando hay un trastorno, todo esto se altera. Pero también en base a ese razonamiento de cómo se regula, puede uno deducir cómo están alteradas las hormonas que regulan la glándula tiroidea. Por ejemplo, en el hipotiroidismo primario, típicamente vamos a tener hormonas tiroideas disminuidas, T4 libre, T3 disminuidas. Y obviamente tenemos que en la tiroidea tenemos que esperar que la TSH esté elevada. No así, acá cuando el problema central es que el trastorno, la deficiencia es de hormonas que estimulan a la tiroides. El problema no está en la glándula, entonces acá va a haber o TSH disminuida o incluso TRH disminuida. Y como consecuencia de ese trastorno de la hipotálamo o de la hipófisis, va a haber una T4 libre disminuida. A eso llamamos hipotiroidismo central. Y hay un cuadro bastante frecuente que se llama hipotiroidismo subclínico. Como su nombre lo indica, básicamente no hay síntomas, pero lo que encontramos en el perfil tiroideo es que la hormona tiroidea todavía está normal, o sea, la T4 está normal, pero la TSH está comenzando a subir. Entonces, la que percibe que la secreción de hormona tiroidea es insuficiente es la hipófisis. Entonces, la hipófisis empieza a aumentar la sección de TSH y en el laboratorio lo que encontramos es T4 hormonas tiroideas normales con TSH comienza a subir. A eso llamamos hipotiroidismo subclínico. Y les dijimos, el síndrome rarísimo que se denomina resistencia a las hormonas tiroideas, en las que las hormonas tiroideas están aumentadas, la TSH está aumentada, pero acá aquí el diagnóstico se basa en la clínica. Tenemos todo un síndrome de signos y síntomas de hipotiroidismo, pero con hormonas T4 y TSH aumentada. Porque si hubiera, a ver la pregunta al auditorio, si tuviéramos, aquí hemos hablado de hipertiroidismo, pues de pregunta de examen. Si tuviéramos TSH aumentada, libre aumentada, contexto de un paciente con taquicardia, con sudoración aumentada, con diarrea, con pérdida de peso, ¿cuál sería el diagnóstico? Si tuviéramos el contexto de que encontramos todos esos síntomas y signos de nerviosismo, taquicardia, palpitaciones, pérdida de peso, diarrea, pero encontramos hormonas tiroideas altas con TSH elevado. ¿Cuál sería el diagnóstico? No sé si alguien se anima a hacer por ahí se les pregunta en el examen la misma pregunta. ¿Alguien puede responder? O no estamos hablando de hipo, ¿no? Estamos hablando de un paciente con hiper. ¿Pero qué tipo de hipertiroidismo? ¿Será primario? ¿Será secundario? ¿Será terciario? O si quieren, ¿será primario o será central? ¿Alguien se anima a responder? Adelante. ¿Sería hipertiroidismo secundario, doctor? Excelente, ¿no? Será un hipertiroidismo central. Estamos teniendo un síndrome, un cuadro clínico típico de hipertiroidismo, ¿no? Es un paciente nervioso, taquicárdico, piel húmeda, enflaquecido, con diarreas, palpitaciones. Ahí encontramos, obviamente vamos a encontrar hormonas tiroideas altas, T4 libre, elevada. Pero la única explicación para que también esté la TSH elevada es que el problema sea
de origen central. Porque si es lo que típicamente tenemos primario, si el problema es en la glándula, por mecanismo de retroalimentación negativa, si sería elevada, porque hay una enfermedad por retroalimentación negativa, suprimido o muy disminuido las hormonas de arriba, la TSH y la TRH. De la única manera para que yo encuentre hormonas tiroideas altas con TSH elevada es que hay un trastorno de hipertiroidismo central. Hay un tumor en la adenohipófisis que produce gran cantidad de TSH. Pero volviendo al tema de... Tenemos hormonas tiroideas altas y TSH elevada. Pero acá tenemos, ¿cómo cambia todo? Por la clínica. Tenemos un paciente abotagado, un paciente con bradipsiquia, un paciente con bradicardia, un paciente con estreñimiento, con fase mixedematosa, entrando en un coma mixedematoso, pero me sale su perfil tiroideo que las hormonas están aumentadas y la TSH igual está aumentada. Están aumentadas porque hay una resistencia, hay un trastorno en el receptor a las hormonas tiroideas. Por eso es un cuadro muy raro de ver, pero vale la pena que se les explique. Entrando a lo mismo, vean como lo que acabamos de hablar. Si yo sospecho que tiene hipotiroidismo, lo primero, lo que debo pedir es su perfil tiroideo, TSH y T4 libre. Si dijimos la TSH está elevada, pero todavía la hormona tiroidea está normal, a eso lo denominamos hipotiroidismo subclínico. El paciente todavía no tiene síntomas, o hay que buscar muy en detalle y a veces encontramos algunos síntomas o algunos signos muy escuetos. Pero aquí lo típico es que es asintomático. Eso es más un diagnóstico laboratorial. T4 normal, pero la TSH comienza a subir. Y en el primario, cuando lo más típico, también el primario es aquí la causa más frecuente, que es lo típico, falla la glándula, entonces la hormona tiroidea está baja. Y como la hormona tiroidea está baja, de arriba la orden del cerebro es que el cerebro capta, hay deficiencia de hormona tiroidea, no hay hormona tiroidea. Entonces, ¿qué va a hacer el cerebro? Estimular a la glándula tiroidea, va a empezar a producir mayor y mayor cantidad de TSH. Entonces, por eso típicamente el hipotiroidismo primario va a tener T4 baja, pero con TSH elevada. Pero si es central el problema, si el problema no está en la glándula tiroidea, sino está en la hipófisis, entonces vamos a tener TSH baja o normal, pero con T4 baja. Y lo que dijimos por último, la resistencia a hormonas tiroideas, que es muy raro, la TSH puede estar normal, normalmente está elevada, pero también con T4 alta, pero con todo el contexto de síntomas de hipotiroidismo. Bueno, problemas, tenemos 5 minutos. La última diapositiva. El tratamiento del hipotiroidismo es de por vida. Lo que debe darse es levotiroxina en jóvenes. La dosis va desde 1.5 hasta 2.2 microgramos kilo peso día. En pacientes de edad media, de 1.5 a 2. Hay que tener mucho cuidado en pacientes de edad media con cardiopatía isquémica o en pacientes que tienen neumopatía, ancianos. Hay que dar dosis más bajas. Hay que comenzar con dosis, por ejemplo, de 25 miligramos día. Pero si es un paciente anciano, más cardiopatía, más neumopatía, comenzar con dosis mucho más bajas de 12.5 a 25 y vamos subiendo cada mes o cada mes y medio, cada 4, cada 6 semanas, 25 microgramos día, evitando que no tener complicaciones isquémicas en el corazón. El objetivo del tratamiento va a ser que desaparezcan los síntomas, que el paciente se sienta normal, que se normalice el ritmo cardíaco y que nuestro perfil tiroideo esté normal, ¿no? La TSH y la T4 libre tiene que llegar a un rango, se hace seguimiento cada cierto tiempo, se pide el perfil tiroideo y tanto el nivel de hormona tiroidea como el nivel de la TSH tiene que llegar a un rango de normalidad. Bueno, es un caso clínico de una paciente que tenía en realidad síndrome de Sheehan, que es una causa de hipopituitarismo de origen isquémico por temas de complicaciones en el parto, o en hemorragias en el parto. Como verán, bueno, no lo pueden tocar, pero el cabello seco y escaso, pero vean como las cejas están disminuidas, casi como hay caída de las cejas, de las pestañas,
y obviamente tienen esa fase mixedematosa, esa palidez y hasta ese tinte amarillo que se ve en los pacientes con síndrome de Shiga. Bueno, eso ya es un caso. Bien, muchachos, ya hemos terminado. Si hay alguna pregunta o tienen un par de minutos, por no decirles nada más. Bien, muchachos, estamos sobre la hora. Nos vemos directamente el día viernes en el seminario. Listo, jóvenes, buen día. A su clase teórica, a su clase práctica. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias.